Justamente saludo a Rubén Baculima, presidente del Frente Unitario de Trabajadores. Rubén, buenos días, gracias por estar en este medio de comunicación. Sí, muy buenos días Segundo, buenos días a la ciudadanía. Un saludo. Muy bien, Rubén, bueno, la situación del salario básico, netamente vamos a tocar aquí, la situación del salario básico unificado, mediante decreto ejecutivo 611, el 30 de noviembre del año 2022, el señor presidente de la República emite el decreto ejecutivo en donde dice que ya no va a ser $425 el salario básico de los trabajadores, sino va a ser un incremento de $25, $450. El presidente de la República, cuando era candidato, dijo que iba a incrementar el salario a $500 aproximadamente. Ahora, este incremento, ¿cómo lo toman ustedes? De 425 a 500, de 425, sí, a 500, a $450. Rubén. Sí, inicialmente la oferta de campaña fue el incremento a los $500. En realidad luego se desglosó en todo el periodo del mandato del señor presidente. Como Frente Unitario de Trabajadores nosotros debemos manifestar que siempre hemos estado enmarcados y la propuesta es que se apegue más a la canasta básica familiar. En realidad no existe una política salarial que garantice eso. Hay una brecha bastante amplia todavía de lo que refiere al salario básico unificado con la canasta básica familiar. Y pues en Cuenca creo que tenemos la canasta básica más cara de todo el país. En realidad llegó en su momento un presidente y dijo, no, es que tienen que trabajar las dos personas, marido y mujer en cada hogar. 1.6 perceptores. Exacto. Entonces, usted está hablando del prófugo Rafael Correa Delgado. Exactamente. Entonces esa fue una idea que nos dejaron y ahora manejan el gobierno y todo eso, pues eso en realidad no es así. Un ejemplo clarísimo. ¿Cuántos trabajan por cada hogar promedio que ustedes han calculado dentro de los trabajadores? Porque si está ahí, de acuerdo a lo que también publica el INE, que digamos son 425, 1.6 perceptores significaría más o menos que unas 3 personas y un poco más tengan unas horas extras, por lo cual sería cerca de $850. Y si la otra persona trabaja, estaríamos hablando de $1.275 aproximadamente, ¿no? Entonces, con esto ya superan las expectativas de la canasta básica, que es de $756.51. Pues la canasta vital ya superaría también, porque la canasta vital estamos hablando de $533.73. Pero le pregunto a Rubén Baculima, ¿cuántas personas trabajan por promedio en los hogares de los trabajadores? Bueno, primero manifestar el sistema o el tema de empleo en el país, creo que es de conocimiento público que no hay empleo. Luego de eso, lo que usted ha manifestado es el mejor de los casos, el mejor escenario. Vamos al escenario, no peor, pero al escenario por lo general normal, hablemos así. Una pareja que tenga 2 hijos, que normalmente ahora es la constante actualmente. Si la esposa tiene que cuidar a los niños, la mamá tiene que cuidar a 2 niños, que quizá tenga que ir a dejar en una guardería, que cuiden todo, se le va todo el sueldo. Entonces no se puede contar con ese valor si es que la madre de familia ve que va a gastar el mismo dinero teniendo que dejar a sus niños con otras personas, preferible se queda ella. Entonces ya no contamos con el valor de los 2 salarios, contamos con uno y quizá un poquito más, y lo cual no abastece la canasta básica familiar. O sea, que es una pantomima decir de que trabajan 1.6 perceptores. O sea, así es. ¿No están ganando los $1.275? No es así, ese es el mejor de los casos. El mejor de los casos porque, digamos, está papá, mamá trabajando, y el mejor de los casos un joven, hijo de esta pareja que no tuvo la oportunidad de estudio en el país porque el presidente ofreció en campaña y no cumplió el libre ingreso a la universidad, y en el mejor de los casos logró conseguir trabajo. Ahí hablamos de ese tema de 3 salarios. Mientras tanto, no. De 1.6 perceptores. Mientras tanto, no podemos hablar de eso. Entonces, los hogares ecuatorianos, la pregunta sería aquí, ¿los hogares ecuatorianos están únicamente sobreviviendo con el $425? ¿No con lo que calcula el gobierno? Así es
como usted ha manifestado, es sobrevivir. Lamentablemente existe un alza de salario y enseguida esos valores los empresarios no es que lo asumen ellos, eso lo endosan al consumidor final en cada producto. ¿Qué quiere decir esto? Sube los costos de los productos de la canasta básica. ¿Y a quién afecta o quiénes son los más afectados? La gente o el pueblo que no tiene trabajo. ¿Por qué? Porque para ellos a la final tienen que sacar aún más porque subieron los precios. Quizá el que sigue o el que percibe el salario básico con esa alza puede un poco solventar esas necesidades, pero las personas que no tuvieron trabajo tienen que hacer un esfuerzo aún más exigible para poder sobrevivir en el país. Muy bien, el sector empresarial dice que no es solamente el incremento de $25, ¿no? De 425 que hoy va a pasar a $450, sino que les están incrementando más. Y esto está golpeando al sector empresarial. ¿Cómo responden ustedes? Bueno. Porque, por ejemplo, aquí habla de un aporte mensual a los empleadores de la Seguridad Social, que es un equivalente del 11.15% del salario básico del trabajador, que pasaría el aporte del empresario, pasaría de $47, hoy en día pasaría a $50.18 en el 2023, o sea, no solamente dice que le están dando $25, sino que les están dando más encima de esto. Y aquí ponen claramente esto, y esto afecta el tema del trabajo en el sector empresarial. Ya, bueno, nos han tenido siempre con esa percepción, con ese cuento, hablemos así, pues nosotros hemos hecho un estudio y hemos llegado a la conclusión de que la incidencia del trabajador en cada empresa, de acuerdo al producto, de cualquiera que sea, no sobrepasa el 18%. Entonces aquí siempre cuando existe eso, la culpa es del trabajador. El trabajador es el ineficiente, el trabajador es el que hace más caro el producto, en realidad no es así. Quizá las políticas de cada empresa tendrán que optimizar recursos de otra manera, pero no, más bien siempre es el ataque al trabajador. Mire, yo conozco empresas que donde un gerente de producción gana $10,000, $12,000. Entonces es algo, no hay una comparación con el trabajador normal de lo que gana un normal. Entonces, en ese aspecto nosotros sí decimos, o sea, que la incidencia de la mano de obra en cada producto no supera el 18%. Así es que eso no es que afecte, como han manifestado por parte de los empresarios. Ahora, ahí hay un tema más. El decreto 611 es una situación. Vamos a ver qué pasa con el acuerdo ministerial. Vaya a ser que exista presión por parte de los empresarios y no se dé el o sea, no está firme todavía que digamos no $25, pero el presidente no ya está. Metió netamente el decreto. Metió no el creo decreto. que se retracte por presión empresarial. Si ya les dice, vamos a los 450, yo creo que debe de ir a los $450. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con el ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo ha pegado netamente a la patronal, a los empresarios. Vamos a ver qué sucede ahí, porque él se debe a ellos. Es lamentable decir que a nivel de ciudad y de país los derechos laborales no se tutelan como debería ser, más bien todo va pegado a la parte patronal. Estamos hablando de un incremento de cerca de unos $28 aproximadamente. Un incremento quizás uno de los más elevados desde el año 2010 hasta el año 2023. Hoy por hoy, con este incremento de $450, se podría decir que se iguala al incremento histórico que tuvieron los trabajadores en el año 2011, en donde pasaron de $240 a $264. ¿Acaso esto no es meritorio como para que el gobierno del encuentro reciba aplausos? Bueno, vemos más bien que va un poco apegado a congraciarse con los trabajadores, con el pueblo, ya que viene una consulta popular, la cual, por cierto, no soluciona nada, los temas principales de todo el país. ¿Quiere coquetearse entonces el presidente con Exacto. los trabajadores con este incremento? Exacto, con eso quiere un poco ir trabajando en el tema de la consulta, pero todos sabemos que eso no soluciona las situaciones principales que está aquejando al país: seguridad, educación, salud, que vemos claramente que estamos pésimo, no estamos mal, estamos pésimo en ese aspecto. Entonces, más bien ha sido eso, la oferta de campaña que va cumpliendo con los $25, en realidad no es malo, pero tampoco es bueno.
¿Por qué? Porque tenemos el valor de la canasta básica familiar. En realidad el poder adquisitivo de los trabajadores en todo el país se ha visto afectado constantemente porque, como dije, sube el sueldo, sube todo. O es un incremento netamente electorero. Entonces, a ver, vamos a incrementar esto, pero tú me ayudas en las 8 preguntas de la consulta popular, o quizás nos ayudas con el tema de los candidatos en las elecciones seccionales. Justamente. Eso es lo que quiere decir el señor presidente. Entonces termina dándoles quizás un poco la razón a los empresarios, porque dice, no es un incremento técnico, no, es un incremento que se basa en tema electoral, o es una decisión política, no es nada técnico. Entonces ustedes estarían apuntando a que el incremento, si lo ve desde el punto de vista técnico, sería de $11.73, que eso es lo que planteaba de acuerdo a los niveles de inflación el sector empresarial. Rubén. Bueno, la inflación no es, digamos, una manera de poder medir el porcentaje de alza, más bien nosotros hemos ido a la realidad. ¿A cuánto necesita un trabajador, a cuánto necesita una familia ecuatoriana para poder sustentarse? A eso. Ahora, hay una situación aparte que sí quiero manifestar. Los empresarios manifiestan de esta manera. ¿Y por qué no dijeron nada cuando sucedió la ley humanitaria en tiempos de pandemia? Cuando con la venia del gobierno se despidió a miles de trabajadores sin un solo centavo de indemnización. Cuando se volvió a dar el contrato a plazo fijo por un año con un año más de renovación, que esos se están beneficiando. ¿Y ahí qué dicen? ¿Y qué dijeron ahí? ¿Y qué dijeron cuando en la pandemia los trabajadores pusimos el hombro todos para poder sacar adelante a cada empresa y a todo el país? Cuando hemos tenido un sacrificio bastante amplio porque el grupo más golpeado fue los trabajadores. Y personalmente yo puedo hablar de eso. Muy bien, pero hay que reconocer que este es uno de los incrementos quizás un poco más alto de los que ya hemos tenido y de los que ya hemos estado acostumbrados. O eso ustedes no reconocen. Por ejemplo, mire, incrementar en el año, estamos hablando del año 2019-2020, de 394 a $400, $6 se incrementó, por ejemplo, ahí. Es algo irrisorio. En el año 2018 al año 2019 pasó el salario básico de $386 a $394, ¿no? Es un incremento irrisorio de $8. Y así hemos estado viniendo. Esto es dentro de los incrementos más bajos que ha tenido el sector de los trabajadores en el año 2018, por ejemplo, y en el año 2019, que pasaron de 8 a 6. Este gobierno los está subiendo de 25 en $25. Por ejemplo, no se había visto estos incrementos ni en épocas de Revolución Ciudadana. A ver, aquí el único detalle es en el año 2011, que sí se incrementó $28. En el año 2010, por ejemplo, $24. En el año 2013, $22. 2014, $14. 2015, $12. En el año 2016, $9. En el año 2017, $11. Entonces, ¿no es algo saludable de que ya no se vaya por estas líneas de incrementar de 4, 8, 9, $10 y vaya de 25 en 25? Bueno, nosotros decimos justamente debe existir una política salarial. Como usted ha manifestado, algunos gobiernos, la Revolución Ciudadana, entre comillas y todo, en realidad todos los gobiernos han venido a beneficiar netamente a empresarios. No se ha dado un poco la igualdad con los trabajadores. Todos han venido con su discurso y siempre el objetivo de ellos es regresión en los derechos laborales. ¿Y qué es lo que dicen? Tiene que haber una nueva ley para poder tener más empleo y poder sustentar y poder alzar el sueldo. Eso es mentira, eso es falso, ese es un discurso desde hace muchos años. Y es por eso que el presidente de la República inicialmente llegó con la ley de oportunidades, que si hacemos un análisis un poco más amplio, oportunidades eran solo para ellos, más no para el trabajador. No había derecho a la jubilación, no había derecho a las horas extraordinarias y tantas cosas que venían con ese proyecto. Más bien nosotros hemos presentado un proyecto formal de Código de Trabajo Integral. Así es que ese más bien exigimos que se debata y que se pueda implementar en el país. Y lo que es las alzas, más bien sí han sido porcentajes, pero también lo que manifestaba inicialmente,
el objetivo es el alza, pero ir cerrando la brecha de la canasta básica. Tiene que haber un control, tiene que haber una política para que se vaya cerrando la brecha y en algún momento podamos tener muy poca diferencia. El tema del 1.6 perceptores que nos dejó poniendo los revolucionarios, ¿no? Porque si es así, pues imagínese, cada uno quien no quisiera ganar unos $726, $750, que es lo que establece netamente la canasta básica, $756, que uno sea así, wow, sería interesante, pero aquí nos dicen que trabajamos cerca de 3 en cada hogar, y en cada hogar monoparental estamos hablando de que máximo unas 4 a 5 personas viven en ese mismo hogar, entonces les alcanza para tener una vida digna, como lo señala. ¿Cómo nos responden? ¿Qué le responden al señor presidente de la República, los trabajadores, en ese contexto? Primeramente que el salario no cubre todas las necesidades básicas. Si fuera así o fuera importante que cubra, que tengamos salud gratis o a valores mínimos, que tengamos garantizado, perfecto, que tengamos productos al alcance con un valor que sea un porcentaje de salario básico, perfecto, que tengamos y así todo para que quede algo siquiera de poder adquisitivo. El trabajador que gana o que va a ganar el alza de salario, yo le escuché en algún momento el presidente dice, ¿qué van a hacer con esos $25? Discúlpeme, a pagar las deudas porque todo el mundo vive endeudado. Lamentablemente a partir de la pandemia se complicó más la situación, entonces que esa es una burla de que ¿qué van a hacer con los $25? Discúlpeme, la gente está sobreviviendo, los trabajadores están sobreviviendo, porque luego de la pandemia fueron el grupo más golpeado, así es que no es como lo pintan bonito, este gobierno ha sido más de propaganda que de acciones, es solo propaganda en todos los ministerios, pero... ¿Ustedes no son los que no quieren ver las bondades del gobierno? Ustedes sí escucharon esa cuña, dice que no quiera ver, no vea, el que no quiere escuchar, no escuche, ni nada de eso. Creo que a ustedes les ha dedicado esa propaganda que tiene el gobierno, porque no están viendo absolutamente nada. Los trabajadores, ¿qué les dicen entonces al señor presidente de la República? ¿Cómo le van a responder al presidente de la República? Bueno, nosotros le decimos justamente que primero estamos en contra del desprestigio de los dirigentes sindicales laborales. Nuevamente hay esa campaña de denostación, de desprestigio. Eso está todo el tiempo, que buscamos beneficios para nosotros. Eso es falso. Eso es falso. Personalmente le hablaré, yo trabajo como todos. Yo soy trabajador, quizá yo trabajo cuando ustedes descansan, en las noches, en turnos rotativos, así trabajamos nosotros, y los que estamos al frente es netamente por convicción, por buscar el beneficio de todos los trabajadores, porque al fin y al cabo nosotros, a Dios gracias, tenemos trabajo, estamos con trabajo, pero buscamos el beneficio de todos los trabajadores. No es como el gobierno dice, no, el beneficio es solo para los dirigentes, que ellos se benefician. Falso. Aquí nosotros estamos justamente y netamente por convicción, y eso lo puedo demostrar en el momento que... Pero ese discurso lo dejó posesionando también el correísmo. Recuerden ustedes qué es lo que les decían a los trabajadores, qué es lo que les hicieron también a los trabajadores en ese entonces, que solamente los trabajadores dirigentes de los trabajadores han copado estas organizaciones sociales. Hay un asunto muy importante que lo refleja esta Constitución en el artículo 328. Dice que la remuneración será justa, con un salario digno que cubra por lo menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia. También dice que será inembargable, pero el salario dice que no les alcanza, y la realidad efectivamente es muy diferente a la que la pinta cualquier funcionario público. Cuando se está en las funciones públicas, de hecho, un salario de $3,500, y va en el rango del ministro, tener un salario exorbitante, pues efectivamente un salario es suficiente para un hogar monoparental. Pero cuando se está en esta clase, en la clase trabajadora, en la que venimos, siempre las hormiguitas que vienen construyendo las bases desde los cimientos, pues efectivamente aquí no estamos hablando de ese país de los sueños, ese país de las maravillas, en donde de un hogar en donde están unas 4 a 5 personas, 3 de ellas tienen trabajo. Entonces se elevaría el nivel de vida, se elevaría las oportunidades en la misma sociedad, pero la realidad es otra. Es la realidad la que nos habla justamente el presidente en este momento del FUT.
Están pisoteando otra vez la Constitución, le pregunta a usted, porque la disposición 25ª de la misma Constitución de la República dice que la revisión anual del salario básico se realizará con carácter progresivo. En este momento sí lo hace, porque estamos hablando de $25, hasta alcanzar un salario digno de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución. El salario básico tendrá un equivalente a un costo de la canasta familiar. O sea, lo que ustedes están planteando es que se cumpla esta disposición 25ª de la Constitución, porque no se ha cumplido en este momento. Sí, justamente lo que nosotros decimos es, tiene que abastecer ese inciso que usted ha manifestado de la Constitución. Es lamentable que justamente todos los gobiernos, no es que desde el anterior, los últimos gobiernos y desde que yo recuerde, no ha existido más bien una política salarial, y más bien hemos visto, al menos en la época del Correato, hemos visto que dividieron a los trabajadores, crearon otra línea de sindicatos, ¿no? Exacto, sindicatos apegados, de los trabajadores. Exacto, apegados es una netamente a los trabajadores, tener una central única de los trabajadores, pero esta central no tuvo que crearse en el tercer o cuarto piso del Ministerio del Trabajo en ese entonces, 2015, por ahí apareció el revolucionario Marx Carrasco, que era revolucionario también, sí. ¿Cierto? ¿Recuerde usted? ¿No? Claro. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer a nivel nacional? Porque hay un pronunciamiento del Frente Unitario de Trabajadores, quien ha cuestionado duramente este incremento de $25, que pasa el salario de $425 a $450. ¿Qué es lo que van a hacer a nivel nacional? Hay jornadas de movilizaciones. Sí, bueno, inicialmente se tenía planificado una jornada de movilización a nivel de todo el país. En realidad ha sido muy poco tiempo. La nueva presidenta del Frente Unitario de Trabajadores, pues como es de conocimiento, asumió recién sus funciones. Hemos tenido poco tiempo para poder trabajar en esta nueva jornada. En realidad, a nivel de país se hará por lo general en la ciudad de Quito. Nosotros también estaremos dirigiéndonos allá como presidentes, como dirigentes, a apoyar a un sector de la provincia de Pichincha, a Cayambe netamente. Existen problemas allá con algunos compañeros trabajadores, despidos y todo. Más bien vamos a apoyar esa jornada, y en sí estaremos en esa situación, y para el año que viene iremos viendo más acciones que se deban tomar y que se tenga que tomar en su momento. Pero por el momento en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay, no haremos esta jornada. Justamente, bueno, vemos que ya la gente también está en la época navideña, cada quien tiene sus compromisos y todo, y el poco tiempo que hemos tenido para reaccionar no nos ha permitido poder hacer esta nueva jornada y poderle decir al gobierno en realidad lo que sucede y lo que nosotros manifestamos, que estamos en contra de las políticas laborales y las políticas salariales. Entonces, en ese aspecto nosotros estaremos más bien en la ciudad de Quito haciendo las acciones en beneficio de los trabajadores. Muy bien, ¿y con esto qué van a sacar? Porque ya si efectivamente se da el tema de este incremento, van a tener $450, ¿para qué más acciones? Bueno, más que el incremento salarial, hay varios temas en el ámbito laboral. Vemos el tema del IES también, que hemos puesto una acción de protección justamente con el objetivo de precautelar la seguridad social y que tengamos nuestro representante. Hay varios temas más complejos, mucho más amplios, que iremos analizando y tendremos acciones el año venidero. Por el momento, acá en la provincia de La Suay, no, como manifestaba, no lo tendremos. Estaremos en la ciudad de Quito y aprovecharemos ahí para planificar las acciones que debamos tomar en adelante. Muy bien, Efren, me quedo con esta situación. Muchas gracias por estar en este medio de comunicación analizando estos temas. Los trabajadores no están de acuerdo con estos $25, que pasaría el salario básico de 425, pasaría hoy por hoy a tener un salario de $450. Aquí no hay que jactarse ni señalar de que tenemos el mejor salario de Latinoamérica. Si comparamos solamente con Perú y también con Colombia, pues la moneda es otra, efectivamente, y la realidad son totalmente distintas. Aquí tenemos un país dolarizado que cuando se incrementa el $25, y no es de que la pregunta asombrosa, ¿qué van a hacer con $25? Pues $25 para un trabajador
no supera las expectativas. Las necesidades en los hogares de los trabajadores de la clase media, efectivamente, quedan debiendo ahí, porque no es una cantidad como decir $25. Para quienes estos sí les va a ir bien, son para aquellos asalariados que tienen un sueldo de $3.500, entonces sería otra la realidad totalmente distinta. Pero $25, ahí está. La posición ha sido de los trabajadores no estar aplaudiendo. Esa es una medida netamente electoral y populista, más no una medida técnica que se ajuste a la necesidad y a la realidad de los ecuatorianos. Gracias, Efraín, por estar acá en este medio. Sí, solo un agradecimiento y algo que se me olvidaba antes que culminemos. En realidad, no nos olvidemos que sube pensiones alimenticias, multas, todo. No tengan hijos por todos los lados. Multas, lamentablemente una multa, se fueron más de los $25 porque subió el valor. Pero ahí es fácil, por ejemplo, no tengan hijos por todos los lados, un solo hogar, no infrinjan las leyes, ya no paga multa ni nada de eso. Sí, pero bueno, lamentablemente en algún momento, quizá algún descuido, sube todo. Solo vamos desde ahí, ya sube todo. Así. Un agradecimiento a usted, segundo, un agradecimiento a la ciudadanía. En realidad estaremos siempre como Frente Unitario de Trabajadores velando por el beneficio de todos los trabajadores del país, luchando por un sueldo justo, un salario digno, una seguridad social y que tengamos todos los derechos como dice y como están consagrados en la Constitución. Un saludo a toda la ciudadanía. Perfecto, gracias a usted.